Se trata de Fernando Strafache, secretario general de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cofundador y exdirector del CIPEC, ex consultor del Banco Mundial, politólogo y magíster en políticas públicas. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a rechazar esta propuesta, o ya rechazó, digamos, la propuesta que hizo el presidente, ¿no? No sé si fue una propuesta o fue algo compulsivo. No, fue un intento más de unilateralmente hacer lo que el gobierno quiere con un fallo cuyo único curso de acción posible es acatarlo, porque como vos decías en tu introducción, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo aprendimos en el secundario, lo ratificamos aquellos que tuvimos derecho constitucional en la facultad. Un fallo de la Corte Suprema no se reinterpreta, no se ejecuta libremente de acuerdo a lo que uno quiere, se acata porque es la última instancia. El viernes pasado hicieron el mamarracho institucional de decir que no iban a acatarlo. Tuvieron tal repercusión política, institucional en el país, empresaria, internacional, y me parece que esto fue muy importante, tal que hoy hacen como una suerte de aproximación sucesiva adicional a decir que pretenderían pagarlo mediante una manera que la Corte Suprema en su fallo no prevé, no está establecida, como señaló Leandro, no reflejaría el verdadero valor de la deuda. Otro mamarracho más. Pero no, a ver, porque hoy el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical se bajó o dijo que no iba a avanzar en el pedido de juicio político porque de alguna manera ofrecer pagar con bonos es una manera de cumplir con el fallo de la Corte. Bueno, para empezar, lo que pasa es que lo que ocurrió la semana pasada, yo creo que fue incluso hasta un error de cálculo político casi pornográfico del gobierno, decir el Ejecutivo que no iba a cumplir con un fallo y solo podía... Lo que es más grave es que es un comunicado de prensa que firman también un grupo de gobernadores. Un grupo de gobernadores, pero no otro, que después podemos volver sobre eso. Entonces, esta mañana, cuando el presidente inaugura su hilo de tweets, también como si esto fuera una manera institucional de comunicarse entre dos gobiernos, diciendo que va a querer honrar el fallo, a todos nos llenó de esperanza de que haya recapacitado. Después, cuando vimos la manera que ustedes describían, que pretende hacerlo, en realidad está volviendo a incumplir el fallo. ¿Qué dice el fallo de la Corte, Fernando? El fallo es clarísimo y no deja ningún lugar a dudas. Dice que el índice de coparticipación debe ir del 1.4 que el gobierno estableció por la fuerza y de manera intempestiva a 2,95, que la ejecución de ese nuevo porcentaje debe ser de forma diaria, por goteo, como se dice, y a través de la ejecución del Banco Nación, como pasa con el resto de los impuestos coparticipables. Es sencillísimo y por supuesto está implícito, dado que es el Banco Nación, como con el resto de los impuestos coparticipables, en la moneda nacional que es el peso. No dice nada ni de los bonos, ni de los 90 días, ni de la manera en que el presidente quiso reinterpretar el fallo. ¿Qué pasa si la Corte Suprema convoca a Nación Ciudad a una mediación y la Corte Suprema interpreta que Nación ahora sí tiene voluntad de pagar y que la ciudad debe aceptar ese bono? Nosotros siempre dijimos que somos respetuosos de los fallos de la Corte Suprema. Hoy, en el día de hoy a la mañana, la Procuración de la Ciudad se presentó en la Corte Suprema, incluso de manera concurrente a la salida del hilo de tuit del presidente, no fue en respuesta para manifestar que hasta ahora la sentencia no se había cumplido. Eso genera en la Corte Suprema la disposición de hacer cumplir la sentencia y allí nos manifestamos. Todavía tampoco se ha traducido en una acción institucional concreta el hilo de tuit. Un hilo de tuit no es un decreto. No es una resolución ni del jefe de gabinete, ni del presidente, ni es un decreto del presidente de la Nación. Por lo tanto, es un hilo de tweets, es una comunicación. No sé si tiene algún tipo de legalidad para la Corte Suprema, como para decir, no, el presidente ya dijo que no. No, lo verbalizó y lo escribió en la red social. No lo institucionalizó el rechazo. Igual que el comunicado de la semana pasada, que no es otra cosa que un comunicado con relevancia pública y política, pero no instrumento legal. Hoy es un hilo de tweets y yo creo que parte también de lo que está pasando es que deben ser conscientes en la Presidencia de la Nación del riesgo de ponerle la firma, la sanción de un documento oficial del Poder Ejecutivo a una medida tan imperfecta desde el punto de vista jurídico. Claro. Fernando, hoy el presidente hizo una comparación, ¿no? Dijo, yo recuerdo cuando le pagamos a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, con bonos,
inmediatamente del gobierno de la ciudad dijeron son situaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Son situaciones totalmente distintas porque, en primer lugar, con la provincia de Santa Fe se acordó de manera voluntaria entre las partes ese mecanismo, pero lo más importante, Daniel, para saldar una deuda pasada, un stock de deuda que como tal no estaba, perjudicando en el presente a la provincia, sino estaba saldando una situación anterior. Acá se trata, la Corte lo dice claramente, de establecer un flujo de fondos hacia adelante, no de saldar un stock que eventualmente se saldará cuando haya resolución final del tema de la cuestión de fondo. Se trata de generar un flujo hacia adelante y el presidente señaló que hacia adelante solo garantizaría 90 días, como si la sentencia de la Corte tuviera algún horizonte temporal. No tiene ninguno, salvo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. O sea, esto puede pasar para el año que viene. Ahora viene toda una parte, ahora viene la feria, seguramente enero no va a pasar nada, pero en algún momento la Corte puede decir, bueno, si no están cumpliendo, y puede mandar a embargar alguna cuenta de Nación, que están también en el Banco Nación, y transferir los fondos a la ciudad. Eso, uno piensa que administrativamente se puede resolver de esa manera, con un embargo y pasarle la plata al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, transferirle lo que le corresponde, o lo que el fallo dice le corresponde. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad penal? La Procuración, hasta ahora hay denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, a quienes, funcionarios que no cumplan. Hay una que hizo la coalición cívica, otra que hicieron a otros diputados, Fernando Iglesias y un grupo de diputados del PRO también firmaron otra, a quien no cumpla el fallo de la Corte. La Procuración o el Gobierno de la Ciudad también se va a sumar a esa denuncia, digamos, por incumplimiento de los deberes, que son denuncias penales, ya no de corte administrativo. Durante el día de hoy, la Procuración, además de presentarse en la Corte, como señalé antes, comenzó a analizar la posibilidad de realizar una serie de denuncias penales contra todos los funcionarios involucrados en la cadena de cumplimiento de este fallo, involucrando tanto a funcionarios políticos como eventualmente de línea, pero que personalmente responden por acciones penalmente responsables de la institución, especialmente en el Banco Nación, que es la institución que la Corte Suprema de Justicia, parece molesto repetirlo, pero es tan claro que vale la pena, dice que tiene que ejecutar el fallo. ¿Hasta cuándo va a estar vigente el impuesto a las tarjetas de crédito que todos los que hacemos consumos en la Ciudad de Buenos Aires pagamos, ¿no? Cada vez que lo usamos? La semana pasada Horacio Rodríguez Larreta lo dijo claramente, percibimos los recursos, estábamos seguros que tratándose de un fallo de la Corte era cuestión de horas empezar a hacerlo, y queda anulado, no queda más vigente el impuesto a los sellos de 1.2. Y también el del ELIX. Nos desayunamos con la sorpresa ingrata y también excepcional de no cumplir con el fallo de la Corte al día siguiente, y por eso enviamos a la legislatura un proyecto de ley para anular el impuesto con una cláusula condicional a recibir los fondos. El Frente de Todos se negó a votarlo, y ahora estamos esperando la posibilidad de o que haya sesiones ordinarias, para lo cual se necesita menos votos para aprobarlo, o llamar a una nueva extraordinaria y poder avanzar con esa medida. De cualquier manera, como el fallo se ejecuta a partir del jueves pasado o del miércoles, según como uno lo interprete, todo el acumulado que eventualmente vayan las personas individuales a tener de descuento en la tarjeta va a ser devuelto el día que percibamos los fondos correspondientes a ese inicio del fallo. Y hablando de fondos acumulados, recién hablamos fuera de cámara, ¿cuánto representa en fondos para la ciudad que a partir del jueves pasado el Gobierno Nacional tendría que transferir diariamente a través del Banco Nación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Significa aproximadamente 500 millones de pesos por día, es decir, que desde el jueves pasado hasta hoy, si uno toma el viernes como un día también a percibir, más allá de que fue asueto, la ciudad perdió en estos 3 días 1.500 millones de pesos. ¿Y qué pasa con los fondos que no se giraron entre aquel 20 de septiembre del 2020 y este fin de diciembre? Pues son 2 años y pico donde faltó ese dinero para la Ciudad de Buenos Aires. Primero, para tener una proporción, es aproximadamente cada año no percibido un 10% del presupuesto total, es decir, 2 años, una quinta parte de un presupuesto completo de la ciudad. Créanme que es mucha plata. Esos fondos están sujetos
a la resolución de la cuestión de fondo. Esto es una cautelar lo que falló la Corte, ¿no? Claro, la Corte esencialmente dice se interrumpe la vulneración del derecho de la ciudad, en este preciso momento la ciudad vuelve a percibir el 2,95, los fondos ya descontados se discutirán en el marco de la decisión final sobre la cuestión de fondo que puede hacer la Corte o, dice el fallo de la Corte, a partir de una nueva ley de coparticipación que el Congreso pueda dictar. Fernando, vos recién decías, después volvamos, ahora te llevo a ese tema, al tema de los gobernadores, ¿no? Hay gobernadores de Juntos por el Cambio, el gobernador Valdés de Corrientes, el gobernador Suárez de Mendoza, el gobernador Morales de Jujuy, que por supuesto no firmaron son de la oposición y no firmaron la carta o el comunicado del otro día, no adhirieron a la postura del gobierno nacional. Hay otros gobernadores como Juan Schiaretti y Omar Perotti que tampoco lo hicieron, Santa Fe y Córdoba. El resto de las provincias que administra el peronismo o partidos provinciales se sumaron de alguna manera al reclamo. ¿Son perjudicadas esas provincias con este fallo de Corte que le devuelve ese 2,9 de coparticipación a la ciudad? El fallo de la Corte lo dice taxativamente. Las provincias no salen en nada perjudicadas por este fallo, porque la masa de recursos de la cual la ciudad debe recibir esta nueva alícuota no es de la masa de recursos que ya corresponde a las provincias, sino de la masa de recursos que ya el día de hoy maneja la Nación, que es aproximadamente un 55% de todo lo que está en el presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2023. ¿Eso no hay corrimiento de partidas para la ejecución presupuestaria? No hay ningún corrimiento de partidas de lo que está aprobado, de partidas que ya estén asignadas a las provincias o que correspondan a las provincias. Lo que sí puede haber corrimiento de partidas en el presupuesto de lo que tiene que ver con el gasto del gobierno nacional, gasto federal. Claro, la Corte le dice al Ejecutivo, reasigne partidas de lo que usted ya tiene para pero no a las provincias. Vos me decías recién que ninguna de las provincias se ve afectada. Y la provincia de Buenos Aires, porque todo este cambio, este recorte compulsivo que se le hizo a la ciudad, vino a raíz de un conflicto que tuvo el gobernador Kicillof con la policía bonaerense. Recordemos que hubo una protesta de la policía bonaerense, un reclamo gremial, con asambleas multitudinarias en Puente 12, y después en la misma residencia de Olivos, la residencia presidencial. La sitiaron. ¿Cómo? La sitiaron. La sitiaron de alguna manera. Fue una situación muy, pero muy delicada, que incluso, y esto vale recordar, dirigentes de la oposición no avalaron ese apriete, así entre comillas, porque pasa que si lo hace un gremio, es una protesta gremial. Si lo hace una fuerza de seguridad armada, es como que hay que tener otro cuidado. Pero en ese momento se dijo que se le quitaba a la ciudad para darle a la provincia de Buenos Aires. Está muy bien este último comentario que haces, que probablemente habiendo pasado 2 años pasa de largo. En ocasión del conflicto con la policía bonaerense y de cierta intento de insubordinación de la policía, el propio Horacio Rodríguez Larreta se solidarizó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque toda policía, no importa el distrito que sea, en democracia siempre está sujeta al poder civil. Esa misma tarde, como decimos de manera intempestiva, sorpresiva y con 1 minuto de anticipación, el presidente Fernández en cadena nacional, primero le mandó un mensaje y después en cadena nacional le quitó los fondos a la ciudad de Buenos Aires. 2 años después, la seguridad de la provincia de Buenos Aires no mejoró nada, al contrario, empeoró. Vuelven a aparecer conflictos salariales y nada de esa supuesta solución tuvo que ver con quitarle fondos a uno para darle a otro. Y tampoco va a ser el caso. La provincia de Buenos Aires no debería perder ningún recurso por el hecho de que la ciudad tenga justicia. Pero hubo un informe sobre ejecución presupuestaria de Nación que indica que en los últimos 2 años la provincia de Buenos Aires recibió 500.000 millones de pesos más de lo que le correspondía. Sí, incluso adicionales a esa quita de hace 2 años. El tema, Daniel, es que... Pero no, ¿en esos 500.000 millones de pesos estaba lo que le quitaron a la ciudad? Yo creo que esos 500.000 millones, yo también leí el informe, son adicionales a lo que originalmente se le había asignado con la quita a la ciudad. Es decir, es todavía mayor la asimetría. Pero cuando no hay buen gobierno, no hay gestión, no hay plan, como pasa en la provincia de Buenos Aires, no importa la cantidad de recursos que vos pongas, los resultados de seguridad no mejoraron. Toda esta pelea por la coparticipación, pero más que nada el comunicado de la semana pasada, Alberto Fernández, diciendo que no iba a acatar el fallo, en cierta forma lo subieron a Horacio Rodríguez Larreta Ring, le dio centralidad política en un momento en el cual en la oposición están discutiendo las precandidaturas presidenciales para el año que viene.
¿Ustedes creen que esto lo benefició al jefe de gobierno? Mira, nos gustaría que en realidad beneficie a los ciudadanos que viven en la ciudad de Buenos Aires y que están tributando de hace 2 años por este impuesto forzado por la quita del gobierno nacional con las tarjetas de crédito. La ciudad ya desde hace mucho tiempo es objeto de una suerte de asedio por parte del kirchnerismo. La vicepresidenta lo ha hecho varias veces porque no le gusta cómo votamos, en la ciudad mayoritariamente, porque no le gusta alguna de las orientaciones políticas y de gestión que tiene la ciudad. Horacio va a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, pero también en este caso de los ciudadanos que viven en la ciudad, pero también en este caso del gobierno de una provincia como también es la ciudad de Buenos Aires. Este fallo de la Corte en realidad es un fallo a favor del federalismo, de lo que se llama el federalismo de concertación, por el cual nunca el Estado Nacional puede romper un acuerdo de manera unilateral que tiene con una provincia. Así que yo te diría, más que subirlo al ring, lo pone en la vidriera de todo el país para defender los derechos de una provincia. Te hago la última, Fernando. ¿Se sintieron acompañados por todas las fuerzas políticas y todos los frentes internos del PRO y por las fuerzas políticas aliadas de Juntos por el Cambio en esta pelea con el gobierno nacional o hubiesen querido más de algún sector? Nos sentimos, Daniel, muy acompañados, muy también, acompañados también en términos de argumentos, de dispositivos institucionales. Fíjate que la semana pasada, mientras nosotros preparábamos la defensa jurídica de la ciudad frente al dislate de no cumplir el fallo, en el Congreso los interbloques avanzaban en las denuncias de juicio político y a título individual todos los dirigentes de Juntos por el Cambio se manifestaron a favor de algo también muy simple, cumplir con un fallo de la Corte Suprema. Gracias, Fernando. Gracias. Tengan buenas noches. Hasta luego. Vamos a ir a un breve corte y cuando